no. Me dijo Alberto que lo pusiéramos ya. Vale, pues ya está. Me parece que lo ha movido. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, os presento muy brevemente el concierto, es un concierto cortito. Van a participar alumnos de primero de bachillerato de la asignatura de música y cine y alumnos de música de cuarto I. Entonces, el hilo conductor del concierto es el cine y la televisión. Vamos a escuchar 4 piezas que son de música de películas, la cuarta en concreto de una serie y bueno, vamos a irlas escuchando una detrás de otra, casi sin parar para no entretenernos. Las 4 primeras en realidad tienen relación porque de alguna forma todas están vinculadas con el género del western. Pues el género pues, de los vaqueros, los forajidos, los botines, los paisajes desérticos. Son en realidad películas muy diferentes y músicas también muy distintas. Comenzaremos con una película ya antigua que pertenece al género que se llamó Spaghetti Western porque el director era Sergio Leone, que era de origen italiano, y cuya música es también de otro italiano que se llama Morricone. Se titula El bueno, el feo y el malo. Que esto se apaga. Esto está apagado.
También es un vaquero, un sombrero de vaquero, pero en este caso tiene unas características diferentes al clásico cowboy. Y es que se trata de un arqueólogo que corre muchas aventuras porque va siempre en busca de tesoros arqueológicos que, según dice siempre ellos, deberían estar en un museo. Vamos a tocar el leitmotiv, que la música de cine es asociar una melodía concreta a una situación, o como en este caso a un personaje. Yo creo que está grabando, ¿no? Está grabando, que no sé. Es que mira el enfoque que le da el cable a una chica. Vale. Está grabando, sí. Vale. Lo deja así. Vale, vale. Vale, la tercera pieza que tocamos es de la película Sin Perdón de Clint Eastwood. En este caso se trata de un western que de alguna forma desmitifica la figura del vaquero. Se trata de un personaje muy complejo, es quien
fue un asesino a sueldo que se retiró de la vida, digamos, más tormentosa, conoció a su mujer, tuvo 2 hijos y se retiró junto a una granja. Entonces su mujer falleció y él se quedó al cuidado de los hijos y del ganado. Y este es el tema con el que termina la película, que es el tema de Claudia, que es la mujer de William Munny, que es el protagonista de la película.
Vale, pues nosotros ya terminamos. Queda después otra pieza, vamos a tocar el tema principal de la serie Mandalorian, que en realidad deriva de uno de los personajes que tuvo más éxito de las películas de Star Wars. También es, digamos, una película del oeste, pero en este caso se puede en el espacio.
canción de una de las sagas también más conocidas del cine, las dedicadas al boxeador Rocky Balboa, en este caso la tercera película de la saga, y es una canción del grupo Survivor que precisamente el director pidió a esta banda de rock que compusiera para la película. Con esto ya terminamos el concierto.
Sí, sí. Bueno, hemos terminado ya, ¿eh? Si no, a no ser que alguien quiera subir a cantar o a bailar, aquí damos por finalizar el concierto. Gracias. Se llama Loa Martínez, si le dices por el padre. Luego se lo cortarán, espero, ¿no? Sí, es verdad que Martínez. Tengo una enana de tipo si quieres que haga. Oye, Alberto, yo iba a decirte lo mismo, ¿eh? Hombre, qué maravilla. Muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí venimos. Pues fallé el solo de guitarra. ¿Eh? Que fallé el solo de guitarra. Sí, pues no se notó. No sé, no sé. No se notó. ¿El qué? ¿Qué puerta? ¿Para qué? Digo, ¿qué tal su competencia? Ah, wow, o sea, no ni idea, más o menos, si uno se nota haber ido poniendo notables. Yo soy que tema muy pasa, Pero ya, pues esto es lo de los perfiles. ya, O sea, el perfil de salida es una opción. Sí, hay una
personas que os pero entonces que me decía, tendréis que, ya pero es que no tengo una palabra matemática, porque el machismo, o sea, no funciona la dice que con las mujeres, la canción de potencia que ya se sabe lo de la hoja, es el método, o sea, la persona que sabe, si sabe de números,